hicimos una lluvia de ideas y nuestros compañeros nos presentaron estas pequeñas conceptos. Una representación de una cantidad. Un conjunto de signos que representa un objeto, objetos. Un símbolo que representa una cantidad. Estos dos casi son lo mismo, ¿no? Algo que representa una cantidad o magnitud. Es una cantidad con relación a una unidad. Se representa por un signo gráfico y tiene asociadas operaciones básicas. Entonces, la idea del número siempre ha sido muy trabajada a lo largo de las diferentes culturas. Se sabe que hay tablillas antiguas en las que aparecen los primeros intentos de escritura son símbolos que expresan cantidades, es decir, ciertos números primitivos o símbolos que representan cantidades. Ahora ya los llamamos números. Pero, entonces, esta idea de representar, y es algo que nosotros usamos a diario, esta idea de representar algunas cantidades o algunos objetos es una necesidad que hemos tenido desde siempre, ¿vale? Al inicio el Homo sapiens no era hábil, era digamos, más salvaje, ¿vale? No tenía habilidad de transformar. ¿Qué fue la diferencia entre un chimpancé o toda la familia de los simios y un Homo sapiens que ahora existe? Pues la diferencia se fue marcando por la habilidad manual. Y esa habilidad manual que al inicio le dio el poder de transformar su entorno, de crear utensilios, de crear armas, esa habilidad manual hizo que su cerebro empezara a conformarse de diferente forma o a crecer, a ser más, a lo mejor no tan grande, pero sí a tener otro tipo de procesos, los empezó a desarrollar. Entonces, dado que el hombre empezaba a transformar su entorno, a usar utensilios, vio la necesidad, obviamente, de ya no ser un nómada, sino ser un sedentario, y entonces empezar a crear comunidad. Nosotros, los seres humanos, creamos comunidades, ya sea municipios, pueblos, barrios, colonias, ciudades, países. Entonces, nosotros nos organizamos en una comunidad y entonces vamos requiriendo otras cosas. ¿Qué cosas? Pues, por ejemplo, se necesita alimentar a la gente. Entonces, si el grupo era recolector, pues había ocasiones en que esa recolección no le era suficiente, pero además tenía el problema de repartir eso que todos colectaban de una manera uniforme. Y ahí es donde empieza la necesidad del conteo, de expresar o representar cantidades a través de símbolos. ¿Por qué a través de símbolos? Porque a lo mejor si lo pintaban o si lo escribían en la tierra o así, en alguna superficie que fuera perecedera, ¿vale? Ellos no tenían la continuidad. A lo mejor tenían que hacer un historial, ¿no? Entonces, esa idea también del tiempo viene también a relacionarse con la idea de medir, de asignar ciertos parámetros a el día y la noche. Ahora ya tenemos horas, ya tenemos días, ya tenemos meses, tenemos años y los caracterizamos por cierta duración con respecto a una unidad de medida. Pero hace muchos años no existía todo eso. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Empieza a transformar y empieza a crear nuevos conceptos. Empieza a representar cantidades que tenían ellos
digamos, de cantidades ya sea de pieles, de carne, de semillas, de frutos, y ven que hay diferentes formas de interpretar las cantidades que tienen. ¿Por qué? Porque a lo mejor al inicio nada más era suficiente empezar a contar 1, 2, 3, 4, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, no sé, y los granos son más difíciles de medir. ¿Por qué? Porque pues sus propiedades son pequeñas y entonces los granos, imagínense que ustedes que estuvieran contando un arroz, 2 arroces, 3 arroces, y de aquí a que acabaran. Entonces empiezan a crear unidades de medición diferentes, y esas unidades de medición virtualmente pueden representar la misma cantidad. Por ejemplo, yo aquí puedo tener 2 plumones, pero ¿qué pasa si no tengo plumones? Si lo que estoy contando es arroz, y entonces yo no voy a representar 2 granitos de arroz, es más, ni los veríamos, ¿no? Entonces voy a agarrar un recipiente, por ejemplo y voy a decir, esta va a ser mi unidad, ¿sale? Y si tengo una y luego le agrego otra, tengo 2 unidades. Y esa representación va a ser la misma que esta. Tengo 2 objetos, en este caso 2 plumones. Entonces, si se dan cuenta, esta representación, este conjunto de signos que empezaron a crear, obviamente esa cantidad 1, 2, 3, 4, que digamos sería la propiedad de los números de contar, ¿no? Que se llaman los números naturales. Esos números, digamos que fueron los más naturales, valga la redundancia con respecto de su nombre, fueron los más inmediatos. ¿Por qué? Porque yo tenía objetos y entonces los empezaba a contar. Empezaba a representar las cantidades con un símbolo determinado. Y ya sabía que ese símbolo era inamovible. Ese símbolo era inamovible. Por ejemplo, podrían ser 2 caballos, 2 cerdos, 2 perros, 2 botes o dos vasijas llenas de semillas, cualquiera que ésta sea. Y yo ya sé que esa era siempre, representaba ese conjunto. El conjunto de objetos que compartían esas mismas propiedades. Por ejemplo, aquí, 2 plumones, 2 borradores, ¿no? Son objetos que son diferentes en sí, pero sus cantidades son iguales. Entonces, las matemáticas lo que empiezan a hacer es representar conjuntos de objetos, y entonces eso se llama numerar. Por ejemplo, aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3, y este conjunto de 3 es diferente que el de 1, es diferente que el de 2, ¿sale? Y luego, si empiezo a anexar 1 y 1 más, entonces empiezo a tener como una formación secuenciada de todo un conjunto de símbolos que van a ser los números naturales. El 1, 2, 3, 4. Obviamente es mucho más sencillo expresar un símbolo, ¿vale?, con respecto de un conjunto que representa una cantidad, que estar jalando. Mira, tengo 2 bueyes, ¿no? Y los voy jalando. Si digo 2 es porque los poseo, ¿no? Los poseo y los puedo intercambiar. Por ejemplo, hace muchos años todavía existe el trueque, ¿no? Ese intercambio de mercancía por mercancía se ha dado desde siempre, ¿no? Entonces, traigo 2 bueyes, me llevo 2 costales de algodón, unas cuantas gallinas y un cerdo. Eso es lo que valen mis 2 bueyes. Yo voy a tener algodón para hacer vestido, y las gallinas y el cerdo para alimentarme, y los bueyes se los llevan, y ellos van a tener esa cantidad de carne a cambio, ¿vale? Y a lo mejor van a sacar pieles y otros objetos. Entonces, ese tipo de situaciones, si se dan cuenta, ¿qué hacen? Pues es ir transformando, ir intercambiando. Entonces, los números nos ayudan a simplificar cosas, a representar
conjuntos de objetos que pueden ser de diversas índoles, de diversas naturalezas, pero que siempre voy a tener en mente que tengo esas 2 posesiones, o esas 3, o esas 4, esas 10, esas 10,000. Y obviamente, pues al inicio el ser humano, pues fue muy empírico, ¿no? Todo era prueba y error, prueba y error. Y entonces esos símbolos los empezaron a establecer, ¿no? Empezaron a establecer esos símbolos para representar conjuntos de cosas, de objetos. Y eso nos ayudó a ir avanzando, a hacer intercambios cada vez más complejos. Pero al inicio, pues lo natural era contar. Pero se dieron cuenta que con el tiempo no nada más necesitaban contar, ¿no? Que también necesitaban fraccionar, dividir una unidad. Por ejemplo, si alguien tenía una manzana y venía una segunda persona, pero digamos que fuera su hijo, su esposa, quien fuera, pero yo nada más tenía una manzana, ya no nada más necesitaba una manzana. Si hubiera sido números naturales, necesitaría 2 o 3. Pero ¿qué pasa? Si no se tiene más recurso, que normalmente siempre nuestros recursos son limitados, entonces yo tenía que dividir esa manzana en 2 partes, o sea, 2 medios, un medio para uno, un medio para otro, y si llegaba otro, pues tenía que partirla en tercios. Entonces ese otro tipo de números ya no eran números naturales, ¿verdad? Ya eran números fraccionarios o números racionales. ¿Por qué? Porque estoy racionando mi propiedad. Estoy administrando lo que yo tengo. Si es una unidad, si es un tarro de arroz, pues no todo me lo voy a comer yo, ¿verdad? Tengo que repartirlo en partes iguales para que nadie pase hambre. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya vamos 2 tipos de números. Los naturales, que nos ayudan a contar, y los racionales, que nos ayudan a racionalizar, a repartir, a dividir, a fraccionar todas nuestras pertenencias. Inclusive aquí todavía se hace, por ejemplo, si sus papás tienen 1 hectárea o 100 metros cuadrados, a cada hermano le van a dividir en parte proporcional, o a lo mejor no tan proporcional, pero lo más cercano a la proporción. Entonces, nuestra necesidad de usar fracciones es algo muy natural. Por ejemplo, ahora ustedes van a la escuela y piden 1 kilo de tortillas, pero si nada más hay pocas personas, piden medio kilo, que son 500 gramos, o 1/4, que son 250 gramos. Igual, van a la tienda y piden medio kilo de huevo, piden 100 gramos de queso, por ejemplo, ¿no? Y 100 gramos es 1/10 parte de los 1000 gramos, que es 1 kilogramo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estamos trabajando siempre con fracciones. Siempre estamos trabajando con fracciones. Entonces, la forma natural, digamos, de hacer una sociedad vino derivada de precisamente desarrollar las herramientas necesarias para una convivencia más sana, más equitativa, y esto procuró o nos trajo muchísimos avances. ¿Por qué? Porque ahorita nada más estoy hablando de divisiones, ¿no? Pero, por ejemplo, para medir días y noches y cuándo va a haber eclipses y las temporadas de lluvia, se requiere de materiales o de observaciones más finas. Entonces, nosotros tenemos que vernos o nos vimos obligados a tener formas de medición del tiempo cada vez más finas, ¿no? Entonces, por otro lado, si tuviéramos, por ejemplo, ahorita toda esta tecnología, no hubiera sido posible si no alguien hubiera desarrollado, por ejemplo, los circuitos, la luz. Simple y sencillamente, hace 3, 4 siglos no existía luz, ¿no? No había luz. En las casas se alumbraban con quinqués, se alumbraban con velas hechas de cera de abeja o con petróleo,
¿no? El petróleo crudo y hacían sus lámparas, ¿vale? O de plano con leña, ¿no? La leña ha sido el combustible por excelencia desde hace muchos años, ¿no? Miles de años tal vez. Entonces, pero toda esta tecnología en la que vivimos es producto precisamente de todas esas transformaciones, de tener esos avances en cuestiones de medición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cómo mido cuánta luz llega, no? ¿Cómo mido, por ejemplo, el gasto de energía en mi casa? Ahora ya hay calentadores solares, ¿no? Que son muy eficientes. Y entonces ya no uso gas para calentar agua en mi casa, ya uso un sistema de celdas, de tubos que se exponen y que tienen celdas encima, y entonces estas celdas absorben el calor o la radiación, cierto tipo de radiación, y empiezan a calentar por esos tubos corre el agua, ¿no? Y empiezan a calentar mi sistema. Y entonces, qué padre, ya no tengo que gastar gas, ahora tengo mi calentador solar. Y en sus casas ya existe, ¿no? Entonces, todos estos avances son producto de precisamente empezar a cuantificar. Vean su recibo de luz, cuántos kilowatts gastaron al bimestre, y entonces les llega el recibo de luz, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues la misma tecnología, las computadoras. Las computadoras funcionan a base de luz, pero además funcionan también a través de señales eléctricas o electrónicas que se transforman en señales analógicas o digitales. Y entonces ahí vienen otras áreas de las matemáticas ya mucho más avanzadas que obviamente surgieron de la necesidad de empezar a explicar fenómenos tan diversos como por qué la manzana se cae del árbol, ¿no? ¿Por qué nosotros no flotamos en la noche o por qué cosas que a lo mejor nosotros lo tomamos ya como muy normal, ¿no? Por ejemplo, los equinoccios, ¿por qué existen? ¿Por qué algunas culturas tenían tanta fijación por esos días en los que cambiaba de primavera a verano, de verano a otoño, de otoño a invierno, de invierno a primavera, ¿no? Que están muy bien señaladas en algunos edificios aquí históricos en México, en algunas pirámides. Y entonces son cosas o fenómenos que nuestras antiguas civilizaciones ya medían porque eran muy importantes, porque marcaban cambios en las cosechas, ¿no? En la temperatura ambiental, que impacta directamente en la producción de alimentos. Entonces, si se dan cuenta, en las matemáticas empezaron a lo mejor como una necesidad de representar cantidades, pero han ido avanzando. Ahorita tenemos muchas áreas de las matemáticas que no necesariamente están basadas en un número, o no en el tipo de números que nosotros conocemos, ¿no? Que el 1, el 2, el 3, el 4. Hay otros objetos matemáticos que pueden representar propiedades diversas y pueden tener sus propias reglas, ¿no? Más adelante ya les voy a estar presentando las reglas de esos números. ¿Qué propiedades cumple cada conjunto de números? ¿Por qué los vamos a separar? ¿Por qué es tan importante en este curso saber esas propiedades? ¿Para qué me van a ayudar? Y entonces las matemáticas se van haciendo sumativas, es decir, todo lo que aprendí antes lo retomo y empiezo a construir nuevos elementos. Entonces, ahorita, como introducción, pues estuvo muy padre, ¿no? Más o menos platicadito. Cómo es que las matemáticas nos han ayudado a la evolución. Obviamente, pues son siglos y siglos de investigación, mucha gente involucrada, mucha gente brillante, que ha hecho grandes descubrimientos, que ha postulado grandes teoremas,
¿vale? Y las matemáticas al final no es la habilidad de sumar o de multiplicar o de dividir, sino va a ser la habilidad mental para relacionar el mundo y tratar de explicarlo a veces con simples reglas básicas que vamos a llamar axiomas y que a partir de ellos empezamos a construir muchas cosas, ¿no? Construir propiedades, sacar corolarios, lemas, teoremas y empezar a usarlos adecuándolos a la realidad. Algunos son muy obvios, otros no tanto. ¿Por qué? Porque las matemáticas es una abstracción completa de la realidad. No va a ser algo inmediato, va a ser algo que yo lo idealizo. Por ejemplo, yo idealizo la idea de una circunferencia perfecta, yo idealizo la idea de una esfera perfecta, y eso lo aplico, por ejemplo, a los planetas, al Sol, a las estrellas, ¿vale? Pero en la realidad no son tan perfectas. Pero yo ya tengo mi modelo y entonces puedo describir algunas cosas. Por el momento, hasta aquí queda la explicación. Sin embargo, voy a seguir ahondando más acerca, por ejemplo, de los números naturales. Y luego vendrán los enteros. Y voy a plantear cuáles son las propiedades y por qué eso es tan importante. Pero vamos, ya estamos más o menos claros a este tiempo que el desarrollar las matemáticas, en este caso los números, ha sido de gran ayuda para nuestro progreso en la humanidad. Aunque a veces pues nos trae controversias, ¿no? Por ejemplo, hay mucha tecnología y hay mucha ciencia que se ha usado para cosas no muy positivas. Pero bueno, eso será tema en otro video. Muchas gracias.